Y bueno, también le tengo mucho cariño a Carrillo porque aquí vive una hermana mía. ¿Sí? Como decía la madre, vamos a iniciar con este tema de la conversión, que es un tema que nos atañe a todos los seres humanos cristianos, a todos aquellos que queremos realmente dar un servicio sincero, honesto, de corazón, con amor a Dios. Y qué mejor para iniciar con este tema, este día, que es el Día del Amor y de la Amistad. Aunque el mundo lo ha convertido en un día muy comercial, ¿verdad? ¿Sí? Pura vendimia, pura vendedera, ¿sí? Pero vamos a tomarlo nosotros desde el punto de vista espiritual, ¿sí? ¿Cuál es la clave de todo el éxito de un ser humano en este planeta y principalmente de las personas que queremos pertenecer a ese gran equipo de Dios? El amor. Si no hay amor en nuestro corazón, dice San Pablo, vano es todo. Vano es todo, ¿eh? El esfuerzo, el tiempo, todo lo que podamos hacer, vano es. Todo lo que podamos dar y entregar, vano es. Si no hay un corazón contrictado y un corazón abierto al amor de Dios, ¿sí? Entonces vamos a iniciar ahorita viendo unas filminas. No es nada del otro mundo. El tema que vamos a ver, que quiero compartir con ustedes, es un tema que, bueno, en lo personal yo le doy vueltas, lo reviso, lo analizo, reflexiono sobre eso, porque pues también estoy en un camino de conversión. Y muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta que posiblemente nos estamos saliendo de ese camino de conversión, o que estamos buscando el estatus en una parroquia, en un lugar solamente por quedar bien, solamente para que me admiren, solamente para que digan, mira qué buena es o qué bueno es, ¿sí? No, yo creo que ahí tenemos que ser muy cautelosos y tenemos que ofrecer al Señor todo lo que nosotros deseamos de corazón ofrecerle, válgase la redundancia, con todo el corazón, con todo el corazón. Y hablar del corazón es hablar de todo nuestro ser. O sea, no es hablar del órgano, hablar de nuestro ser, del centro de nuestro ser, de nuestras neuronas cerebrales, de nuestras células, de todo nuestro ser. Ese es el corazón. Cuando yo hago de todo corazón las cosas, o sea, cuando lo hago con una entrega total, total. Y el Señor dice, todo lo que me des no quedará sin recompensa. Te lo regresaré al 100 por 1. Ahorita los técnicos de la cibernética están trabajando para que empecemos con el tema. Bueno, mientras quiero compartir con ustedes, me voy a mover de aquí, acá. Quiero iniciar con una cita bíblica que a mí en lo personal me gusta mucho, me lleva mucho a la reflexión. Bueno, ya está el tema. Bueno, ya está el tema. Ahorita, antes de iniciar quiero leer esta cita bíblica. Les repito, a mí en lo personal me llama mucho a la reflexión y me hace recordar muchas cosas. Sí, principalmente cuando hay algún problema por ahí, algún problema de duda, algún problema de pereza, algún problema X, un pecado de esos que llamamos veniales, pequeñitos, que no dejan de ser pecados. Dice, yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Esa cita la pueden ver, si les gustó, para que la reflexionen. Apocalipsis 2:2. Miren, vamos a iniciar con el tema. Tenemos por ahí un problemita técnico que ahorita lo estamos solucionando. No quieren jalar las pilas, yo creo, del control. Pero está puesto. La memoria está puesta ahí. La memorita. Hagamos esta pequeña introducción todos. Lo primero que dice ahí, mire, después, donde dice tema la conversión, después. Vamos a pedirlo como muy personal todo, todos nosotros. ¿Sí? Ahí me siguen. Pido al Espíritu Santo ilumine este tema y a nosotros para mayor gloria de Dios, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. La conversión, que es el tema que nos ha tocado ahora, que es algo muy importante, ¿sí? Es parte de lo que nosotros tenemos que vivir, ¿sí? La conversión, lo decía la madre hace un rato, no es un fin, no es un logro, no puedo decir hoy ya estoy convertido, ¿sí? Es un propósito de toda la vida, es una constante diaria, ¿sí? Entonces, es muy importante para nosotros y principalmente ahora que vamos a entrar y ahorita que estamos casi cerca de la Cuaresma, del miércoles de ceniza, ¿sí? Entonces vamos a iniciar la Cuaresma y la Cuaresma nos invita casualmente, este tiempo de penitencia nos invita a eso, a la conversión, a una conversión. Muchas veces todavía somos tan orgullosos que dentro de nosotros vive ese orgullo y esa vanidad de decir, yo estoy convertido, yo ya no necesito ir al retiro, no necesito ir a esa reunión, no necesito ir a esa plática. Y muchas veces lo decimos porque ¿y quiénes me van a venir a dar la plática? ¿A aquellos también les falta conversión? Claro que sí, todos estamos en un proceso de conversión, ¿sí? Y por eso, como decía el Señor, ayúdense unos a otros, ¿sí? Tenemos que ayudarnos. No venimos, repito, a enseñar nada, sino a compartir con ustedes la experiencia que nosotros tenemos, que les puede servir a ustedes también, como la de ustedes nos puede servir a nosotros, ¿sí? La conversión para todo cristiano católico nunca es una meta plenamente alcanzada. Es un empeño, un propósito, un proyecto y actitud que debe abarcar
toda la vida. Ahí hay unas citas bíblicas que las puse ahí para que no las vamos a reflexionar para no hacer tan largo el tema, porque pues son varios de mis compañeros traen preparados sus temas. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno y rápido posible. Hay unas citas que pueden tomar esas citas. No apunten todo, en la cita van a encontrar parte de lo que dice ahí, de lo que la frase dice, ¿no? Lo que nos invita. La sabiduría empieza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. Cuando el hombre empieza a descubrir que tiene una necesidad, que hay una inquietud, que hay una duda sobre su propia vida y sobre lo que tiene que hacer o sobre esos talentos que Dios ha puesto en él o en ella, y qué tengo que hacer con esos talentos. Cuando nosotros inclinamos la balanza de nuestros pensamientos hacia Dios para que Él nos oriente, entonces empezamos a ser sabios. Empezamos a ser sabios. Pero cuando pensamos que somos muy inteligentes, que tenemos una maestría y un doctorado, y con esos estudios que tenemos, o porque mi padre era un hombre muy inteligente o mi madre, y me enseñaron de una manera muy culta, entonces yo no tengo necesidad de buscar a Dios y lo voy a buscar con mi mente y con mi razonamiento. Primero tenemos que pensar, ¿sí?, que Dios ha puesto en nosotros esa maravillosa mente, ese maravilloso cerebro, casualmente, para que nosotros nos ayudemos y ayudemos a engrandecer el reino de Dios. Donde estemos, la vocación que hayamos escogido, 3 vocaciones en la vida: matrimonio, soltería con celibato y vida religiosa. Vida religiosa, sí, vida religiosa, sí, porque la madre está en esa vocación de vida, pero ella no es sacerdote, ella es religiosa. Entonces, vida religiosa, ¿sí? ¿Sí? Hombres y mujeres. ¿Ok? Juan el Bautista, vamos a empezar desde la conversión histórica, que la conversión viene desde antiguo, ¿verdad? Desde el Viejo Testamento, ¿sí? Desde el inicio. Desde el problema de Adán y Eva, desde ahí el Señor empieza a invitar a esa familia que la riega por ahí a la conversión, como que cambien y esto, ¿no? Y de repente pues ahí la familia se sigue descontrolando y el hermano de repente se convierte en un delincuente atentando contra su hermano. Pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora. Juan el Bautista, el precursor de la conversión cristiana. ¿Por qué precursor? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. En alguna ocasión ha venido el presidente de la República aquí a San Cristóbal, últimamente, el que sea, vamos a hablar del estado, del presidente, un gobernador. ¿Ha venido aquí? Bueno, ustedes se dan cuenta que antes de que llegue ese personaje, siempre llega el ejército, el Estado Mayor. Si va a venir a la iglesia, andan revisando las cúpulas, los edificios que están a un lado, al lugar donde vaya a llegar. Andan como que esa gente en el gobierno, en la política, le dicen la avanzada. Son la avanzada. Imagínense a Juan el Bautista, que era 6 meses mayor que Jesús, que era su pariente, que era su primo. Eso vino a ser. Ese era el propósito de Juan. Porque luego nos preguntamos, bueno, ¿y por qué dejó Jesús que le cortaran la cabeza a Juan? O sea, la preocupación luego empieza por los acontecimientos que suceden, ¿no? Porque Juan había cumplido con lo que tenía que hacer. Y de la manera que se fuera de este planeta, aunque dolorosa muchas veces, si él está bien en el momento que se va, Dios lo está recibiendo en el lugar que lo tiene que recibir, ¿sí? Entonces, Juan el Bautista es la avanzada de Jesús, el precursor, el que se adelanta, el que viene a preparar el camino. Y casualmente Juan empieza a invitar a todo mundo a las orillas del río Jordán a la conversión. Veía la maldad que había de los hombres, veía la falta de esperanza que tenían los hombres. Decían los hombres, vemos que pasan muchas cosas, sucede esto, parece que Dios no existe. Entonces esto me desanima, como nos desanima a todos nosotros en estos momentos.
Y ya no quiero seguir en estas cosas de Dios, porque parece que Dios no me escucha, parece que Dios no está. Y eso es causa de que muchas veces nuestro servicio no sea un servicio sincero, sino que sea un servicio de temor, de miedo. Estamos en una parroquia porque tengo temor de estar en mi casa o en la calle. ¿Sí? Entonces, tenemos que meditar y reflexionar todo esto. ¿Sí? Todo tiene que salir de corazón. Y para eso nosotros mismos tenemos que buscar la razón de la enfermedad emocional o espiritual que esté atravesando por nuestra mente y que esté llegando a nuestro corazón y que nosotros la estemos convirtiendo en obras negativas o en obras no sinceras. Juan invita a los hombres a dejar el pecado y volverse a Dios. Y nos sigue invitando el Señor Jesús todos los días de nuestra vida, hoy mismo. Jesús recibiendo el bautismo, Jesús cumple con lo que estaba escrito. Jesús no tenía necesidad del bautismo, pues no había pecado en él, pero sin embargo recurre a Juan y se bautiza para cumplir lo que estaba escrito y dejarnos a nosotros como testimonio la necesidad del bautismo y la fe para iniciar nuestro camino de conversión y servicio a Dios. No había ninguna necesidad en el Señor Jesús, mas sin embargo cuando se enfrenta con Juan en el Jordán, Juan se admira y le dice: Señor, no es posible, yo debería ser bautizado por ti. Y el Señor le debió haber contestado: mira, Juanito, hay muchos atrás que nos están viendo, así que haz lo que tienes que hacer, porque así está escrito, se tiene que cumplir. Ese momento es el momento del bautismo. Es como llegar y lavarme. Es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué está pasando con nosotros? Más adelante lo veremos en las preguntas que Nicodemo le hace a Jesús. Jesús inicia su vida pública. Ya está listo el Señor. Ya llega el momento exacto. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben por qué, si yo tenía que encontrar mi realización emotiva, espiritual, a los 25 o 30 años, por qué la estoy encontrando a los 60? Esa sería una respuesta al que no ha podido llegar al momento cumbre de su realización. ¿Ustedes creen que Jesús debió haber hecho esto a los 20 años o a los 50? Jesús llegó a la plenitud de los tiempos, lo dice la Escritura. Y la plenitud de los tiempos para él eran esos 30 años, donde Jesús había aprendido lo que tenía que aprender en la tierra como hombre terrenal. Como Dios sabía todas las cosas, pero como hombre terrenal tenía que aprender y llegar a ese momento. Jesús llega a ese momento sin ningún problema de enfermedad interna. Jesús no necesita el bautismo porque no tiene pecado. No necesita el bautismo porque no tiene necesidad de una sanación interior. Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando Él se presenta exactamente en el momento, ese es el momento de iniciar su vida pública. Ese es el momento que Él sabía que tenía que iniciarlo. Y el momento y el tiempo que tenía que dedicarle a eso para dejar un legado a la humanidad, un legado espiritual, donde tenía que dejarnos la esperanza y hacerlo sin disparar un solo tiro, sin derramar sangre. Muchos pensaban que era el guerrero que estaban esperando para destronar, para quitarle a los judíos, a los romanos que los tenían oprimidos. Judas, parte de eso, fue lo que lo desilusiona a Judas, cuando ve que solamente habla del amor. Cuando Jesús inicia en Galilea, exactamente, en el lugar donde él vivía, no había nacido, pero en el lugar donde él vivía en ese momento,
empieza con esta frase, con esta cita bíblica que tenemos en el Evangelio. Se han cumplido los tiempos y se acerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena nueva. Es lo que nos dicen cuando nos ponen la ceniza, ¿verdad? También hay otra que de repente no la dicen porque pues nos cae como de golpe. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Sí? Jesús empieza con esta frase, invitando a los hombres a la conversión. Y nos sigue invitando constantemente. La conversión es un cambio, pues, profundo de la mente y del corazón. El que se convierte se da cuenta de que algo debe cambiar en su vida. La predicación pública de nuestro Señor Jesucristo empezó con una llamada a la conversión. Más adelante irá explicando las características del reino. Más adelante en su vida pública va a ir dando más explicaciones para que la gente vaya entendiendo mejor. Pero desde un principio se advierte que hace falta una postura nueva de la mente y del corazón para poder entender el mensaje de salvación. Si yo voy a pasar un mensaje de verdad a un hermano, necesito que la verdad esté en mí, porque lo que yo pase no va a ser sincero si yo no tengo la verdad en mí. Principalmente nosotros que somos catequistas. Es una gran responsabilidad, ¿no se imaginan ustedes? Manejar la palabra de Dios. Es Dios mismo, encarnado en su palabra. Y si nosotros distorsionamos esa palabra, estamos distorsionando a Dios. Estamos poniendo a Dios como mentiroso cuando nosotros desviamos o decimos cosas que no. Entonces, necesitamos una postura de la mente. Ahí está bien, madre. Necesitamos una postura de la mente y del corazón para iniciar nuestro ministerio. Convertirse significa, esto lo vamos a ir rápido, esto lo saqué, estos extractos para que lo vieran ustedes. Si al final alguien quiere que le pasemos una copia de la memoria, con gusto se lo pasamos, ¿sí? Y ahí lo pueden tomar para que no se descuiden tomando nota. Convertirse significa pasar de una situación vital a otra, situación opuesta. En el lenguaje humano, que trata de expresar realidades humanas, se habla de que una persona se ha convertido cuando cambia algunas pautas de comportamiento realmente importantes. Así, por ejemplo, ponemos aquí un ejemplo, un drogadicto se convierte cuando deja las drogas y se pone en camino de rehabilitación. Del mismo modo se convierte el delincuente que decide llevar una vida honrada. También una persona más o menos solitaria se convierte cuando el amor, hablando hoy del Día del Amor, irrumpe en su vida al descubrir al hombre o a la mujer de sus sueños. De repente ustedes tienen una hija, un familiar, una vecina apagada, un vecino apagado, triste, deprimido. De repente, ¡fum!, le llega el amor y ese sentimiento sincero que recibe su corazón con una apertura sincera, cambia completamente a la persona. La convierte en un ser alegre, ahora saluda a todo mundo y bueno, ¿qué le picó que está enamorado? Así nos pasa cuando nos enamoramos del Señor. Así nos pasa. Yo no puedo concebir en lo personal a una persona que diga, yo soy catequista, doy esto, doy pláticas en la iglesia, estoy todo el día ahí, oro, hago y leo la Biblia y anda con cara de palo. No puedo concebir yo eso. Eso no lo concibo. ¿Sí? Entonces, yo creo que cuando nosotros hemos provocado ese cambio y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, se nota la alegría, se nota la sinceridad en nuestra cara, en nuestras acciones, en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando empleamos la palabra conversión en el lenguaje religioso, nos referimos a la vuelta a Dios. Alguien pronuncia nuestro nombre y nos volvemos para ver quién nos llama y qué quiere. Aquí, en esta situación concreta, oímos nuestro nombre. Nos volvemos y descubrimos que es Dios mismo quien nos llama
mirando de frente, cara a cara, a Dios, le preguntamos, ¿qué quieres de nosotros? Se ha iniciado en ese momento el proceso de conversión. Más adelante lo vamos a ver en esa famosa conversión de San Pablo. Dios llama y el hombre y la mujer se vuelven al oír su nombre. Identifica a quien le ha llamado. Es Dios, sí, es Dios quien ordinariamente llama a través de mediaciones humanas, personas, acontecimientos. A muchos de ustedes les podemos preguntar en este momento, ¿por qué están aquí? ¿Por qué son catequistas de la parroquia que son? ¿Por qué han decidido servirle al Señor? Y muchos de ustedes van a tener un punto de partida, van a tener una perspectiva de por qué lo hicieron. Es que yo tuve un problema de esta manera, es que a mí me pasó esto, es que yo de repente en un sueño tuve esto, es que estuve orando y sentí como que el Señor me hablaba y me decía que hiciera esto. Siempre hay algo que nos mueve, ¿sí? Puede ser un problema físico, una enfermedad, un problema emocional o un problema espiritual que nos mueve, que nos mueve. Y qué bueno que nos mueva hacia el Señor y no hacia las cosas negativas. A esta primera conversión llamamos conversión religiosa. Es un volverse a Dios como respuesta del ser humano a una llamada de Dios. Un pagano, por ejemplo, una persona bautizada en su niñez, pero que nunca ha vivido con una referencia expresa a Dios, pueden en un momento dado o al final de un proceso de búsqueda experimentar una iluminación de Dios que les llama a la conversión, al volverse a Dios y decir, creo en ti, Señor. La persona que se sitúa frente al Dios vivo se entrega a Él, le acepta como la medida de su vida, apuesta por Él e inicia un nuevo estilo de vida ante Dios y ante los hombres. Bueno, ahí ponemos en todo lo que sigue a continuación, nos referimos a esta conversión religiosa y tratamos de descubrir que no es sino la otra cara, la otra dimensión del acto de fe. Acuérdense que la conversión no se va a empezar a provocar en nosotros si nosotros no le damos una instrucción a nuestra razón. San Agustín lo decía, es un acto de fe, pero movido por la razón. Movido por la razón. Yo puedo decir que tengo mucha fe, pero a lo mejor no le he dado una instrucción a mis neuronas cerebrales y mi camino neuronal dice que no tengo fe. Entonces mi razonamiento no es sincero. Hago cosas que parece que tengo en fe, pero no las estoy haciendo con fe, no las estoy haciendo con el corazón, con sinceridad. La conversión desde el punto de vista del documento de Aparecida, en el numeral 278, si tienen ustedes este documento, en el inciso B dice esto sobre la conversión. Vamos a ver varias definiciones en diferentes reuniones de la Iglesia a nivel internacional que nos dicen de la conversión. La conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu Santo, se decide a ser su amigo e ir tras Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. En el bautismo y en el sacramento de la reconciliación se actualiza para nosotros la redención de Cristo. ¿Por qué muchas veces nosotros alcanzamos una supuesta conversión donde nos la aplacan inmediatamente cuando llegan personas de otras sectas a hablarnos del Señor? Muchas veces equivocadamente del Señor. ¿Por qué nos cambian esa supuesta conversión que nosotros ya tenemos? Porque no nos hemos enamorado del Señor. Y para que yo me enamore de una persona, yo necesito conocer a esa persona. No pues, ay, amor a primera vista, en las nubes. No, yo necesito conocer a la persona. Porque cuando es amor a primera vista y cuando aquella persona me defrauda, me desanima, uy, ¿en qué lío me metí?
Nosotros tenemos que acudir, tenemos que tratar de cultivarnos, sepamos leer o no sepamos leer, tenemos que tratar de aprender. Si no sé leer, oye, platícame de la Biblia, platícame del Señor, quiero escucharlo, quiero enamorarme de Él. Y la manera de hacerlo es acudir a las reuniones eucarísticas, a la misa, a la oración, al Santísimo. Es como yo me tengo que ir enamorando más del Señor. Si yo no me enamoro de Él, si no conozco al Señor, es mentira que lo estoy siguiendo. No puedo seguir a alguien que no conozco. Me tengo que enamorar de Él. La conversión según los concilios, el concilio de Trento, un concilio viejito, ya por ahí lo pusimos ahí como historia, ¿verdad? No porque se lo aprendan de memoria, como historia. En su decreto sobre la justificación, declaró tanto la libertad de la conversión como la primacía de la gracia de Dios. Ahí hay unas citas bíblicas que nos llevan también a eso y unas citas de un documento. En su descripción de los actos mediante los cuales la gente se dispone para la justificación, Trento mencionaba la fe, el temor de la justicia de Dios, la esperanza en la misericordia de Dios, el amor incipiente, la abominación del pecado y el arrepentimiento que conduce al deseo del bautismo y a una determinación de obedecer a los mandamientos de Dios. El Concilio de Trento señalaba también que la conversión continúa, lo que decía la madre hace un rato y lo que les decíamos hace un ratito, hace un momento al inicio, continúa a lo largo de la vida, a medida que se progresa en la fe, esperanza y caridad por las prácticas de buenas obras. Cuando llegue un hermano separado por ahí a su casa y toque la puerta y diga, no, es que yo ya estoy convertido, yo ya estoy salvado, yo ya tengo, que no me ven la aureola, soy santo, alitas, aguas, aguas, ¿sí? Aguas. Es para toda la vida la conversión, ¿sí? Si se descuida la santidad se puede uno perder. Decía San Pablo, Señor, ayúdame, porque ando tan metido, tan ocupado en todas estas cosas con mis hermanos, ayudándolos a esto, que a lo mejor yo hasta me estoy perdiendo. ¿Sí? Ayúdame, Señor. Entonces, para toda la vida. El Concilio Vaticano I declaró que mientras la Iglesia, como estandarte levantado entre las naciones, invita hacia sí a todos los que todavía no creen, el Señor incita y ayuda con su gracia a aquellos que andan buscando la luz de la verdad, conduciéndoles hacia la fe católica. La fe cristiana y católica, aunque es siempre un don de Dios, fíjense bien aquí, es un asentimiento razonable y no ciego. Asentimiento, yo lo quiero, por mi razón. No es ciego, no es, ay, me estoy convirtiendo. No es así. Es yo lo deseo. Yo quiero ser una persona diferente. Y le estoy dando una instrucción a mi mente que cambie, que ya no sea yo mentiroso, que ya no sea argüendero, que ya no ande yo en las cosas negativas, que sea yo un hombre bueno, diferente, noble, que verdaderamente le pueda yo servir a Dios. Vaticano II, el último concilio que se ha hecho de la Iglesia Católica, dice: la conversión comienza con ser arrancado del pecado e introducido en el misterio del amor de Dios, quien lo llama a iniciar una comunicación personal con Él en Cristo. La conversión debe ser moral y físicamente libre. Nadie me tiene que obligar a convertirme. Te tienes que convertir, chamaco, cara de perro, si no aquí no estás en esta casa. No me pueden amenazar para convertirme. No es libre. La conversión es libre, 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 libre. Yo lo quiero, yo lo deseo. La conversión debe ser moral y físicamente libre. Han de evitarse tácticas de proselitismos indignas. Las motivaciones, el proselitismo se puede en otro lado, aquí no. Las motivaciones de los conversos deben ser examinadas y, si fuera necesario, purificadas. Estoy motivado, ¿verdad? Me motivé, estoy
en el camino de conversión, pero necesito confesión, necesito purificarme más, necesito que diera al padre, al sacerdote, que me dé orientación, porque yo quiero, pero hay algo que no me deja. Hay que purificar, hay que buscar, que todavía falta meter el trapito y limpiar adentro de ese corazón sucio. El concilio utilizó el término conversión al hablar de la actividad misionera dirigida a los no cristianos, pero al referirse a los cristianos que vienen a la Iglesia Católica, habló más bien de el trabajo de preparación y reconciliación de cuantos desean la plena comunión católica. San Agustín y Santo Tomás, dos de los grandes teólogos de la Iglesia Católica, de los grandes escritores de la Iglesia Católica, nos dan su opinión sobre la conversión. Dice, en la teología clásica, la conversión es el proceso por el que un individuo se vuelve a Dios y llega a unirse más estrechamente a Él. Este proceso es una respuesta libre a la autodonación de Dios en Cristo y en el Espíritu Santo. La conversión se realiza normalmente de forma gradual. No nos desesperemos, no se desesperen. Si algo todavía está carcomiendo ahí, algo está como que hay que aplanar, hay que corregir, están en el camino de la conversión. Pidan a Dios, no dejen de orar, pidan, ¿sí? Y Dios dará la respuesta. La conversión se realiza de forma gradual, pero algunas veces se manifiesta en experiencias de máxima intensidad. Lo que decíamos hace un momento, cuando sucede algún acto que nos mueve el tapete, entonces de repente como que se acelera nuestra conversión. Y en un cambio radical de los propios horizontes mentales y emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender de cómo hemos ido provocando también en nosotros mismos esa sanación interior, que viene muchas veces desde la matriz de nuestra madre. Esa enfermedad interior, desde que estuvimos aquí, un perro le ladró a nuestra mamá y se estresó y nosotros estresados. Y a todo mundo que cuando ladra un perro o alguien nos grita, nos levanta la voz, a todo mundo le contestamos con airados. ¿Qué? A mí no me grites. A mi mamá le ladraron cuando estaba yo en la matriz y eso provocó un trauma que no he podido sanar porque no sé de dónde viene. ¿Sí? Entonces, muchas cosas, por poner un ejemplo tonto si ustedes quieren, pero hay muchas cosas que vienen que nosotros no hemos conocido de dónde llegó esa ira que tengo, esa de decir mentiras, eso de meterme en todas las cosas que no me tengo que meter, todas esas cosas que adentro me carcomen y no me dejan caminar en paz. Atendiendo a los objetivos previstos se puede distinguir entre tipos de conversión, como los siguientes: teísta. Teo, acuérdense que cuando hablamos de teo hablamos de Dios, ¿sí? A Dios como realidad trascendente. Cristiana, a Jesucristo como la suprema manifestación de Dios. Eclesial, a la iglesia como comunidad de fe. Y personal, a un estilo de vida en el que el propio compromiso es vivido hasta el fin. Estos tipos a veces, fíjense bien, los cuatro a veces coinciden en parte o coinciden sencillamente. Por ejemplo, cuando alguien encuentra a Dios y a Cristo en la aceptación de un nuevo modo de vida dentro de la iglesia, estamos en los cuatro: teísta, cristiana, eclesial y personal. Y así debe ser, ¿sí? No puedo decir, no, pues es que yo nada más creo en Dios y pues yo como que Cristo, no, los hermanos separados me han dicho que algunos por ahí que Cristo era como un gran profeta, pero como que no es Dios y no está dentro de la Trinidad y bueno, y aguas. Hay una confusión y no hay una confusión, no hay una conversión, perdón, como debe de ser. La gran conversión bíblica, San Pablo. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que hacía San Pablo. No era un hombre malo, extremadamente malo, era un hombre correcto, que posiblemente atendía las cosas de su religión, del judaísmo. Era un judío. Entonces él pensaba que los cristianos estaban mal, los que seguían a ese Cristo, a ese Jesús de Nazaret. Entonces él los perseguía, pensando que estaba cumpliendo con lo correcto dentro de su religión.
Pero, a sorpresa, se encuentra con el mero mero. Se encuentra con el Señor y lo pone en su lugar. Saulo, perseguidor de cristianos y contrario a la doctrina de Cristo, es convertido en apóstol y heraldo del Evangelio, obteniendo así su santidad por la misericordia de Dios y su arduo trabajo para el reino de los cielos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me quiero detener tantito ahí en esta frasecita. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muchas veces nosotros somos perseguidores del Señor. Somos perseguidores de los cristianos. ¿Cuándo? Cuando blasfemamos con un hermano. Aquí mismo, en la parroquia. Digo, yo creo que en este decanato no sucede, como en la petrolera tampoco. Sucede en otros lugares, pero no. Cuando blasfemamos, cuando no estamos de acuerdo con ese hermano, no, es que ha de ser amigo del Padre, por eso es que ahora ya llegó, ya es el catequista número 1. Antes era el último y ahora no sé por qué ahora es el que tiene que hablar y tiene que dejar esto y tiene que hacer aquello. ¿Sí? Entonces, muchas veces estamos nosotros crucificando, persiguiendo a Cristo. Seguimos haciendo lo que San Pablo al principio hacía. A lo mejor no somos malas personas, pero de repente esa falta todavía de limpieza interior que no hemos provocado en nosotros hace que todavía anden ahí residuos tratando de decirnos lo que razonando como hombres terrenalmente tenemos que hacer, sin poner nuestras cosas y nuestros pensamientos en manos de Dios, para que Él nos ayude a aguantarnos esa envidia, a aguantarnos, a dominar ese rencor. Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Narra San Pablo ahí su conversión. Me respondió, yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Así describe San Pablo su propia conversión. Ahí están esos versículos bíblicos, esas citas bíblicas. ¿Saben por qué no nos convertimos? Muchas veces, ¿por qué batallamos tanto para iniciar el camino de la conversión? Porque no hemos provocado un encuentro vivo con el Señor. Cuando no sabemos cómo hacerlo, cuando no sabemos buscar ese momento de encuentro con el Señor, no se preocupen. Ahorita lo vamos a ver adelantito. Ahorita se van a dar cuenta cómo lo tienen o lo tenemos que provocar. Y principalmente cómo tenemos que volver al camino cuando de repente nos hemos salido de ese camino. ¿Sí? Acuérdese que si vamos a Damasco, el Señor nos puede detener y ahí se puede enfrentar con nosotros. Pablo iba a Damasco, ¿no? ¿Okay? Conversión de Nicodemo. Aquí tenemos un ejemplo también de otro judío, de un sacerdote, de un hombre letrado, de un hombre que aparentemente no tenía necesidad de ir a escuchar a Cristo, a ese Mesías, a ese hombre que ellos despreciaban, pero que muchos, siguiendo la Escritura y conociendo la Escritura, sabían, este está cumpliendo con todo lo que dicen los profetas. Entonces, este es el Mesías, aunque no lo acepto porque está muy desarrapado, no viene como rey, no se viste como nosotros, como príncipe. Y Nicodemo era de esos que secretamente visitaba a Jesús. Y llega y le pregunta a Jesús, Señor, Maestro, ¿cómo tengo que hacerle para nacer de nuevo, para cambiar? Jesús le contesta, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo todavía le pregunta, con esa cultura religiosa, espiritual tan grande que tenía, le pregunta, a ver, Maestro, ¿me tengo que hacer chiquito así? Todavía no hay las pastillas esas que trae el Chavo del 8 de chiquitilina. ¿Me puedo hacer chiquito y meterme a la matriz de mi madre? Entonces, yo creo que Jesús ha de haber dicho, por favor, Nico, con lo que tú sabes. Entonces Jesús le da una explicación, ¿verdad?
Y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Madre, please. La invitación al nacimiento de nuevo es la conversión. Jesús lo estaba invitando a nacer de nuevo espiritualmente, a cambiar esas cosas. Yo creo que de repente hay hombres que el Señor sabe que son pocas cosas las que tiene que cambiar. Son pocos detalles que tiene que mover. Son pocas cositas que tiene que limpiar para ese proceso de conversión. Y le da a entender y le dice lo que tenía que hacer. Y es como Nicodemo también le entiende. ¿Verdaderamente estás en el camino de la conversión o solo sueñas con el alto? No eches a perder el plan de Dios que Dios tiene contigo. Pide perdón y rectifica a tiempo. Cree y tendrás vida. Jesús, Lucas 6, 39, 42 nos invita a esto. Jesús dice, Jesús les puso esta comparación. ¿Acaso un ciego podrá guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo agujero? Ningún discípulo es más que su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Somos catequistas todos, ¿verdad? Tenemos en nuestras manos personas que quieren aprender de Dios, que quieren saber de Dios, que posiblemente muchos van a seguir a Dios, ¿sí? Aquí como el padre Edgar, ¿sí? Y muchos sacerdotes estuvieron en un catecismo de niños también. Entonces, imagínense, una educación equivocada, un trauma equivocado desde niño puede sacar a una persona que lleve una vocación religiosa hacia otro lado. Como si le estuviéramos robando discípulos a Dios, cuando equivocadamente hablamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? El maestro tiene que documentarse, tiene que aprender, tiene que ser sincero, tiene que orar en este caso. Somos maestros espirituales, no maestros terrenales de una escuela. A veces el maestro ni siquiera prepara su tema y llega y con lo que sabe y enreda a los chamacos y listo, otra vez, ¿no? No todos, hay maestros excelentes. Nosotros no nos podemos dar el lujo de dar una clase de catecismo sin preparación, porque lo estamos ofreciendo a Dios. Y todo lo que se ofrece a Dios debe de tener con anticipación una preparación sincera. Si no, nos convertimos en maestros ciegos. Lo que dice Lucas, somos ciegos y el que viene atrás de nosotros también es ciego. Y si nosotros caemos el hoyo, también él va a caer, porque también le pusimos ceguera espiritual. ¿Qué necesito, pues, para convertirme? ¿Ser pecador? Claro, es el primer requisito. No puedo convertirme si soy Dios, ¿verdad? No puedo convertirme si soy súper bueno. Ser pecador es el requisito. Diría por ahí Martín Valverde, que le pregunta a un joven por ahí, no sé, en Argentina, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Martín, es que soy un hombre muy malo. Ese es el primer requisito que quiere el Señor. La condición adecuada para lavarse es estar sucio. La condición adecuada para recibir ayuda es ser pobre. La condición adecuada para ser sanado es estar enfermo. Y la condición adecuada para ser perdonado es ser pecador. Hasta ese momento del perdón. No digo, no, es que yo soy pecador, ya me perdonaron, ahora sigo otra vez pecando. No, hasta ese momento. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y somos rehabilitados por pura gracia y bondad por medio del arrepentimiento y la fe. Hemos sido rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Quién le sabe ahí? ¿Ya funciona, madre? Perdón. Yo pensé que me la había regresado la madre. No funciona mi cosa. Sí, conversión.
Estoy a la puerta y llamo. Dice, en nuestra época, me voy a ir más rapidito, porque ya estoy sobre el tiempo. En nuestra época no son pocas las conversiones intensas como el retorno de quien, después de una educación cristiana, quizás superficial, se ha alejado durante años de la fe y después descubre de nuevo a Cristo y su evangelio. En el libro de Apocalipsis, miren, me voy a tener aquí, de repente hay hermanos que los tocan, los hermanos separados, se van. Y allá se hacen cristianos, dejan de tomar, dejan de ser mujeriegos, se convierten, dicen, se convirtieron. Pero, ¿saben cuál es lo que les beneficia allá? Que allá sí los obligaron a leer la Escritura. Y empiezan a leer. Y cuando aprenden y reconocen y tienen las bases de la Iglesia Católica, dicen, no, yo no soy de aquí. Ahora sí, ya reflexiono y debo de ser católico. Es la verdadera iglesia. Y ahí vienen de regreso a la Iglesia Católica. ¿Sí? Ya cuando menos los hermanos separados nos dieron una ayudadita. Y regresaron ya más afinaditos. ¿Sí? A eso se refiere la conversión con el retorno de quien, después de una educación cristiana quizás superficial, se ha alejado durante años de la fe y después descubre de nuevo a Cristo y su evangelio. En el libro de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Leemos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestro hombre interior, fíjense bien, lo interior debe prepararse para ser visitado por Dios. Y precisamente por esto no debe dejarse invadir de la ilusión de las apariencias de las cosas materiales y de los placeres del mundo, que nos engañan con fama y poder. Veamos esos tremendos testimonios de conversión de grandes hombres que dejaron fama y poder para seguir a Cristo, al que verdaderamente da el mejor tesoro, la vida eterna. Convirtámonos nosotros, tenemos la llave que abre la puerta. Ustedes están trabajando en una empresa. Muchos trabajan en una empresa terrenal, de aquí de la tierra, en algún lugar. Muchos de ustedes son amas de casa, muchos de ustedes son profesionistas y trabajan para una empresa que les da un sueldo, que les da satisfacciones, comodidades. Pero todos ustedes ahora, incluyéndome, estamos trabajando en la mejor empresa del universo, donde el jefe es el creador del universo, misericordioso. Tenemos al mejor jefe que podamos imaginar y estamos en la mejor empresa. ¿Sí? Traten de no renunciar jamás a esta empresa. Traten eso, de no renunciar jamás. La compensación y la liquidación y el pago será incalculable. Perdón, se me olvida que aquí tengo el control. Rasgos y actitudes de una persona convertida. Bueno, nos tenemos que preguntar, ¿soy humilde? ¿Tengo paz? ¿Tengo alegría? ¿Sirvo a los demás sin estar refunfuñando? ¿Tengo fe en la vida, en Dios? ¿Tengo esperanzas de que esta vida va a ser mejor cuando ya no esté en este planeta? ¿Verdaderamente tengo amor? ¿Actúo con amor? ¿Soy sincero en mis actos con mis seres queridos y con mis amigos? ¿Y con los que no conozco? ¿Y con los enemigos? ¿Perdono a mis enemigos? ¿Y tengo dolor del pecado cuando la riego? ¿Me duele haber ofendido a Dios? ¿Se me contricta el corazón? ¿Se me escurre de repente alguna lágrima sincera? Tenemos que preguntarnos esto. El poder del Espíritu Santo en el creyente. Esto se da cuando el hombre reconoce su condición de pecado y arrepintiéndose de ellas, acepta como Señor y Salvador a Jesucristo. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar al hombre, sellándolo como un hijo de Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado los dones del Espíritu en nuestros corazones. En ese mismo instante que somos sellados, viene a morar el Espíritu Santo en la vida del nuevo creyente, el cual empezará a obrar para darnos una nueva identidad, la de ser verdaderos hijos de Dios. Bueno, pues la pregunta es esta. A todos, a mí también, me incluyo, ¿Estás tú convertido
o convertida? Si no es así, Primera de Juan 1, 5, 10, tienes la respuesta. Mi ferviente deseo es que busques una entrevista personal con el Salvador en la persona de un sacerdote. Te confieses, reconoce tu culpa, no presentes excusas, no retengas nada por pena, escucha el consejo, luego confíate al Señor y Él te salvará y te bendecirá. Y podrás decir con alegría, gracias Dios, estoy en el camino de la conversión. Cristo fortalece a los que se esfuerzan. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo el demonio ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha tocado a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará, los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Conviértete ahora. Sabemos de una conversión extremadamente en la hora final. No esperemos. Hay muchos que así dicen, que así decimos. No. El Señor es tan misericordioso que en el último momento me puede perdonar. ¿Sí? ¿Y quién me asegura que voy a tener la oportunidad de hablar y de pensar? ¿Quién me asegura eso? Ese hombre que está ahí, para mí ha sido el ladrón más grande de la historia de la humanidad. Le robó el reino de Dios ahí a un ladito. Actuó con el corazón sincero en esa defensa que le hizo del otro amigo y se ganó el paraíso. Y Jesús no le dice, cuando Él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús no le dice, espérame tantito, Dimitas, voy a revisar tu expediente porque está muy negro. No le dijo nada de eso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Conviértete al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón. Deja la oscuridad, busca la luz y tu alma y encontrarás la paz. Es lo que necesitamos en estos momentos de tribulación, en este país, en este estado, en esta zona, en el mundo. Necesitamos paz. Y la paz tenemos que encontrarla primero dentro de cada uno de nosotros. ¿Estás convertido o convertida? Caminando en el camino de la luz. Ahí está uno de los grandes catequistas de la Iglesia Católica. ¿Quién es? A ver si más o menos lo conocen. La figura está muy distorsionada. San Juan Bosco, uno de los grandes catequistas. Entonces ahora estás ayudando a Jesús a ganar almas para el reino de los cielos. Si estás caminando en la cruz y estás convertido, estás en ese camino de la conversión. El que ha encontrado a Jesús ha encontrado la vida. Felicidades. Dios les cuide, les bendiga y los guíe. Que el Señor te otorgue la sabiduría, el amor y el entusiasmo para no desistir jamás de la santidad. Bueno, pues yo les agradezco su tiempo, su atención y espero de todo corazón que parte de esto que hemos preparado para ustedes se nos quede a todos, ¿verdad? Yo aprendo mucho con esto y me ayuda también a mí para seguir en ese camino, ¿no? Tan difícil, pero que sabemos que va a tener una recompensa excelente. Gracias. Pues continuando con nuestra actividad de este día, le agradecemos a poquito a Chico este momento que compartió con nosotros. Pues ya nos lo decía él, ¿no? Y nos hablaba ya de la conversión, ¿sí? Que uno de los aspectos es que tenemos que convertirnos, decía él, personal. ¿Qué más? A ver, ¿quién lo recuerda? Personal, eclesial, cristiana. ¿Cuál? Teísta, ¿verdad? Primero a Dios, dice luego a... Así es, ¿sí? A Dios Padre,
a la persona de Jesucristo. Luego dice de manera eclesial. Entonces nuestro caminar, nuestro proceso de conocimiento de Dios y de compartimiento, bueno, pues es precisamente lo que vamos a continuar. Ustedes ahorita con Isa, que nos va a hacer favor de compartir con ustedes, van a continuar ya con este tema.